Ya está. ¿Se ve bien la diapositiva, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Correcto. Hoy día vamos a hablar acerca del metabolismo del glucógeno. Vamos entonces a seguir con el metabolismo de los carbohidratos, ocupándonos ahora de la síntesis y la degradación de este polisacárido tan importante para nosotros como es el glucógeno. En esta diapositiva están viendo entonces que cuando nosotros hablamos de metabolismo, nos estamos refiriendo tanto al estudio de la vía de síntesis como a su vía de degradación. La vía de síntesis, acá la tienen como glucogénesis, y la vía de degradación como glucogenólisis. Nosotros sabemos que podemos obtener energía de principalmente pues 3 fuentes nutritivas: los carbohidratos, los lípidos y hasta los aminoácidos, ¿no es cierto? Pero hay que tener presente que la mayoría de nuestras células obtienen la mayor parte de su energía a partir de la oxidación, del catabolismo de los carbohidratos. Tal es así que recordemos que el requerimiento de ingesta media diario de carbohidratos era de alrededor de entre 300 a 400 gramos al día versus a los de los lípidos, que era hasta 120, de las proteínas, que era hasta 100 gramos al día, ¿no? Pero para nosotros mantener nuestros niveles de glucosa sanguínea estables durante todo el día, no solamente recurrimos a los glúcidos que ingresan por la dieta, ¿no es cierto? Sino que también habíamos mencionado que nosotros contábamos, en la clase anterior mencionábamos, que nosotros contamos con 2 fuentes adicionales de glucosa. ¿Cuáles eran esas? La glucosa que almacenamos en nuestro glucógeno a nivel celular y también el funcionamiento de la vía denominada gluconeogénesis. Una vía a partir de la cual nosotros podemos formar glucosa de precursores no glicosídicos, como el propio piruvato, producto de la glicólisis, el lactato, el glicerol, muchos aminoácidos y varios intermediarios del ciclo de Krebs también son gluconeogenéticos. Y aquí a la derecha ustedes están recordando eso, ¿no? Las otras fuentes. Por un lado la alimentación, por otro lado el rompimiento de glucógeno y la gluconeogénesis. Recordemos la estructura del glucógeno. El glucógeno es un polisacárido constituido solamente por glucosas. Pero estas glucosas forman un arreglo ramificado, ¿no es cierto? Donde vemos a las glucosas uno al costado de la otra de forma lineal. Esos residuos se están uniendo por enlaces alfa 1,4 y sabemos que en los puntos, solamente donde nacen las ramitas, encontramos un enlace adicional que es el glicosídico alfa 1,6, ¿no? Como están viendo ustedes acá. Entonces, cuando veo uno al lado del otro, yo sé que estos son alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4, pero donde nace esta ramita, solamente aquí veo el enlace alfa 1,6. Después, ya si veo los residuos uno al costado del otro, nuevamente alfa 1,4, alfa 1,4, ¿no es cierto? El glucógeno se encuentra como gránulos, como inclusiones citoplasmáticas dentro de prácticamente todas nuestras células. Ahí vemos una imagen donde vemos una micrografía electrónica donde estamos recordando cómo se puede observar el glucógeno como gránulos, ¿no? Pero hay 2 tejidos, decíamos, que son especialistas, 2 localizaciones corporales que son especialistas en almacenar glucógeno. ¿Cuáles son esos? El hígado, ¿no es cierto? Y nuestros músculos, que acá abajo los estamos destacando, ¿no? Están nuestras reservas de glucógeno, tenemos en el músculo y tenemos en el hígado. Lamentablemente, nuestras reservas de glucógeno no son inagotables.
sino todo lo contrario. Nos pueden proporcionar glucosas hasta 18 horas, ¿no? Después o durante 18 horas de ayuno. Luego de eso ya se agotaron. Después de alrededor de 18, algunos dicen hasta 20 horas, ¿no? De ayuno, ya nuestras reservas fundamentalmente de glucógeno hepático van a verse agotado. El glucógeno es una reserva energética que nosotros tenemos rápida, o sea, de proporcionamiento de energía rápido. Pues si los comparamos con las otras fuentes, la alimentación viene a ser una fuente de glucosas solamente transitoria, porque solo es en ciertas horas en que nosotros ingerimos, ¿no? Glúcidos o alimentos. La gluconeogénesis es una vía que nos proporciona glucosa, pero no en altas concentraciones, y además es una vía lenta, ¿no? De respuesta lenta frente a unos niveles bajos de glucosa en sangre. En cambio, la movilización de glucógeno resulta ser una fuente rápida energética para nuestros tejidos. Es por eso que hoy día vamos a detallar cómo es su metabolismo de este polisacárido. Nosotros tenemos que mantener, decíamos, niveles de glucosa en sangre específicos y constantes durante el día para que nuestras células puedan realizar todo ese trabajo celular que requiere, ¿no? Los rangos de glucosa en sangre normales para un adulto van entre 70 a 110 miligramos por decilitro. Valores inferiores a estos, valores entonces por debajo de los 65 miligramos por ciento o por decilitro, sería indicativo de un cuadro de hipoglicemia, y todo lo contrario, por encima de los 110 estaríamos hablando de un cuadro de hiperglicemia, ¿no? Esto, por supuesto, depende de la edad, porque, por ejemplo, los recién nacidos, sus valores normales van de 40 a 60, y en niños mayores de un año o alrededor de un año para arriba ya van de 50 a 80 miligramos por decilitro. Hay diferencias allí, ¿no? De igual manera, en el caso de una persona que tiene diabetes, que está siguiendo un tratamiento, ahí los valores normales vamos a ser un poquito más flexibles, ¿no? Al punto de aceptar un valor normal para ellos en ayunas de hasta 140 y después de una comida que se eleve hasta 180. Por lo que sabemos que hay una alteración en el metabolismo de carbohidratos en estos pacientes. En la parte inferior, ustedes están viendo destacado en verde, con bolitas verdes, miren el gráfico de la derecha, inferior derecha, los residuos de glucosas que se unen a otro residuo en la base, digamos, mediante enlaces alfa 1,6, es decir, los residuos que son el punto de ramificación, ¿no? De nacimiento de las ramas. Si se dan cuenta, los verdecitos son justo los puntos donde nacen las ramas, ¿no? Donde vamos a encontrar esos enlaces alfa 1,6. Y en rojo se están destacando los extremos no reductores del glucógeno, que en realidad son los extremos mayoritarios. Y en plomo diríamos que están representándose las glucosas que se están uniendo por enlaces, ya saben, alfa de los mayoritarios, alfa 1,4. Aquí tenemos otra visualización de la estructura del glucógeno. En la anterior se veía bastante sencillo, era como una etapa, una fotito de una porción nada más de estos grandes agregados de glucógeno como gránulos que podemos tener en nuestras células. Cuando nosotros vemos los gránulos de glucógeno, vamos a ver que están conformados en la parte central por una proteína que es la glucogenina, que en realidad es considerada una enzima dimérica que tiene la capacidad de empezar la formación de núcleos o primers de glucosas, para que luego otra enzima sea la que se encargue del grueso del crecimiento de esta estructura tan amplia y ramificada, ¿no?
No solamente vemos a la glucogenina y a las múltiples unidades de glucosa formando este polisacárido, sino también podemos encontrar allí a las enzimas que participan en su metabolismo, tanto en su vía de síntesis como de degradación, ¿no? Entonces, todo ese conglomerado es lo que estamos viendo como gránulos de glucógeno. Decimos que el glucógeno es más ramificado aún que la estructura de la milopectina del almidón, ¿no? Tal es así que vamos a decir que el glucógeno se ramifica cada 4 a 8 unidades. Algunos dicen hasta 10, ¿no? Cada 4 a 8 a 10 unidades de glucosa nace una ramita. Pero nosotros podemos observar en esta diapositiva que en realidad vamos a poder identificar capas dentro de la estructura de los gránulos. Entonces tenemos unas secuencias de glucosas que están muy próximas al eje central de glucogenina y vemos otro nivel de glucosas que se asocian allí también de manera ramificada y luego puedo ver más niveles, ¿no? Y así la estructura esférica que ven allí cada vez se va haciendo más grande. Algunos dicen que podemos encontrar gránulos de glucógeno con hasta 12 capas, así de prominentes, ¿no? Donde se ha visto que las capas que son más internas es donde vemos la estructura del glucógeno más ramificado, mientras que en las capas más periféricas lo vemos menos ramificado. Por eso decimos que de 4 a 8, de 4 a 10, ¿no? Porque en la zona más central, cada 4 unidades ya están naciendo las ramitas, mientras que en la zona periférica, pues se vuelven más espaciadas. Y ahí ven a la glucogenina, acá también ven a la glucogenina, acá también, de la cual más adelante también vamos a hablar. Mencioné que se observaban los extremos en su estructura de glucógeno, los extremos llamados no reductores, ¿no es cierto? Entonces recordemos, para ubicarnos bien en la estructura del glucógeno, primero recordemos lo que se entiende por un extremo reductor o no reductor. Entonces acá ustedes a la izquierda están viendo, recordando en realidad, miren, un disacárido, acá no estamos viendo el glucógeno, entonces un disacárido a la izquierda, 2 disacáridos. En el de arriba es un disacárido que está constituido por 2 glucosas, podría ser entonces la maltosa, donde vemos que su primer residuo, su grupo carbonilo, está participando del enlace glicosídico, pero del segundo residuo de glucosa, su grupo carbonilo, que de igual manera se encuentra en el carbono 1, está libre, no está participando del enlace glicosídico. Quiere decir que este residuo sí expresa capacidad de reducir, porque es el grupo carbonilo, o ahora en la estructura anillada llamado carbono anomérico, el que tiene esa capacidad de reducir elementos químicos, como por ejemplo el cobre, ¿no? Para decir, esta molécula es reductora, ¿no? Tiene la capacidad de reducir, es reductor. Entonces, gracias a este residuo que conserva su grupo carbonilo libre, pues este disacárido es un disacárido reductor. En cambio, veamos lo que sucede en el de abajo, como es en el caso de la sacarosa. Recuerdan que es la suma, es un disacárido constituido por la unión de una glucosa con una fructosa. La glucosa, como es una aldosa, su grupo carbonilo ocupa la posición del carbono 1. En cambio, la fructosa, su grupo carbonilo acá está girada al revés, ¿no? Por eso lo suelen poner para este lado. Esto hacia abajo y para este lado. Acá a veces confunde un poco. Bueno, en el caso de la fructosa, el carbono que está participando en el enlace glicosídico es el carbono 2. Y recordemos que toda cetosa, como es la fructosa, tiene justo su grupo carbonilo en el carbono 2. Quiere decir que aquí los dos residuos, sus grupos funcionales que podrían haber expresado poder reductor, no lo expresan porque están participando, no están libres, ¿no? Están participando del enlace glicosídico alfa 1,2 en este caso. Entonces no es un disacárido reductor, ¿no? Porque no tiene ninguno de sus residuos que tenga su grupo carbonilo libre. Como ustedes ven aquí ahora, veamos la estructura del glucógeno nuevamente, ¿no? Solamente vamos a encontrar extremos reductores muy próximos al núcleo, 2 extremos reductores, que justamente son los puntos donde inició en este dímero el nacimiento de las cadenas de glucosa asociados a la glucogenina, ¿no? Entonces solamente aquí es donde veo uno y para el otro
aquí la otra cadena polipeptídica, la gluconina, de acá veo el otro extremo reductor de ese glucógeno, porque todos los demás extremos que vemos en la molécula ya resultan ser extremos no reductores. Que son abundantes en contraste a los sí reductores, ¿cierto? Muy bien. Hablemos de otras características adicionales y de ventajas y desventajas que hay en lo que es el glucógeno. Hemos dicho que el glucógeno se encuentra ampliamente distribuido en todos nuestros tejidos, en todas nuestras células, pero es especialmente abundante en hígado y en músculo. Entonces, las funciones que cumple el glucógeno en cada una de estas dos localizaciones más importantes son distintas. Decimos que el glucógeno hepático nos sirve para regular la glicemia, en cambio el glucógeno muscular nos sirve para proporcionar la energía solamente al músculo. Muchos dirían, uy, qué egoísta es el músculo a diferencia del hígado, ¿no? Que se preocupa por los demás tejidos. Pero vamos a ver que en realidad el músculo no es que sea egoísta, no es que no quiera, sino es que no puede exportar glucosas a la sangre. En el hígado, el glucógeno ocupa el 10% del peso total. En cambio, en el músculo, el glucógeno solo corresponde al 1 al 2% del peso de todo el músculo. Pero como nosotros tenemos más músculo, hablando en área, ¿no?, que hígado, ¿no? El hígado, si lo sacan, si se pudiera sacar en una bandeja y ponerle al lado toda la masa muscular, pues tenemos más masa muscular que hígado, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, podemos decir que tenemos más glucógeno dentro de la masa muscular que lo que encontramos en nuestro hígado. Pero si hablamos de concentración, ya no de cantidad, sino concentración, es decir, si yo comparo un mismo tamaño de hígado con un mismo tamaño de un fragmento de músculo, como están viendo que estamos diciendo que el músculo solamente ocupa el 1 a 2% versus que el hígado 10%, lógicamente tenemos que decir que más concentrado está el glucógeno a nivel del hígado, ¿no? Concentrado, cantidad por área. En cambio, en músculo no está tan concentrado, pero como tengo más masa muscular, al final yo digo, bueno, tengo más glucógeno en todo lo que es mi músculo, a diferencia de en todo lo que es mi hígado, ¿no? Pero en concentración, vuelvo a señalar, sería el hígado. Ventajas de almacenar glucógeno como fuente de energía. Evita problemas osmóticos que conlleva almacenar glucosa monomérica. Claro, porque ustedes vieron cuántas glucosas, a ver, volvamos para que vean, cuántas glucosas entran aquí. Miren, cada uno de estos son glucosas. ¿Cuántos glucosas entran aquí? ¿Cuántos moles de glucosa están conformando este gránulo? ¿Y cuántos pueden haber? Un montón, ¿no? Entonces, ¿y qué hemos dicho que genera el efecto osmótico? La presión osmótica, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho que determina la presión osmótica? La presencia de solutos. Entonces, si nosotros tuviéramos en lugar de a las glucosas como un polímero, si las tuviéramos sueltas a todas esas glucositas que ustedes vieron que estaban constituyendo ese gránulo, si las tuviéramos sueltas, cada una siendo una molécula libre, ejercería un efecto de presión osmótica, ¿no es cierto? La presión está determinada por la cantidad de solutos. Entonces, teniendo un montón de moléculas de glucosa, pues un montón de presión osmótica generada. A diferencia de tener a todas esas glucosas como una sola molécula, ¿no? Como una molécula súper grande que es la molécula de glucógeno, ¿no? Entonces, más o menos la comparación es de 10 nanomoles de glucógeno equivalen a 400 milimoles. Todavía milia, este es más chiquito, nano, ¿no? Milésima parte de un mili. Moles de glucosa libre. O sea, es mucho menos de glucógeno a lo que vamos a tener en moléculas de glucosas libres. Y por lo tanto su efecto es menos impactante con respecto a lo que es el efecto osmótico. El glucógeno es movilizado rápidamente.
Si comparamos, por ejemplo, otra fuente de energía nuestra, que son las grasas, que su movimiento y su metabolismo es más lento, ¿no? Ojo, hay tejidos que no usan ácidos grasos y que su fuente fundamental de energía es la glucosa. Entonces, el glucógeno corresponde a una fuente importante para especialmente estos tejidos, ¿no? Como por ejemplo el cerebro, los eritrocitos, los riñones, a nivel de su médula, la célula de la córnea también. Los ácidos grasos no pueden usarse como fuente energética en ausencia de oxígeno. En cambio, la glicólisis es anaeróbica, ¿no es cierto? Así que otra ventaja por allí. Pero ¿cuáles serían sus inconvenientes? Que tenemos una reserva limitada, como hemos dicho, entre 18, acá le han puesto 24 horas, ¿no? Menor a 24, porque claro, hemos dicho 18 hasta 20 horas se agotan nuestras reservas. Y que al ser hidrosoluble absorbe mucha agua el glucógeno, o sea, atrae mucha agua y hace que nuestras demandas entonces de agua a nivel celular sean las que son, porque hay una cantidad de agua ligada y una cantidad de agua de la que debemos de disponer, como ya hemos dicho, ¿no? El agua libre. Con respecto a la regulación hormonal de nuestros niveles de glicemia, destaquemos que son dos hormonas las más importantes en esta regulación de nuestra concentración de glucosa en sangre, o sea, de la glicemia. Me refiero a glucagón y a insulina. Son ambas hormonas, ambas hormonas son de origen pancreático, pero son de acción contraria una de la otra, son antagónicas, como señalaba. Las células beta pancreáticas son las que liberan insulina, mientras que las células alfa pancreáticas son las que liberan glucagón. El páncreas y el hígado resultan ser entonces, junto también con la glucoquinasa, resultan ser sensores de los niveles de glucosa en sangre, como vemos aquí. Cuando los niveles de glucosa son bajos en la sangre, como en esta imagen, se estimula entonces al páncreas en la liberación de glucagón, el cual va a generar liberación de glucosa desde nuestras reservas de glucógeno hacia la sangre, equilibrando entonces la concentración, nivelando, ¿no?, la concentración de glucosa en sangre. Caso contrario, cuando hay un nivel muy elevado de glucosa en sangre, esto estimula que el páncreas más bien libere insulina por sus células beta pancreáticas, haciendo esta insulina, como sabemos, que se utilice la glucosa, que se capte, que se utilice, que se almacene y que también las células grasas tomen esa glucosa desde la sangre, llevando nuevamente los niveles hacia los niveles de glucosa en sangre hacia la normalidad. Pero no son las únicas hormonas que vamos a hablar que participan en la regulación, pero sí las más importantes. Vamos a recordarla entonces a insulina como la hormona de la saciedad y a glucagón como la hormona de la escasez. Insulina, como pueden ver en esta imagen, donde estamos viendo la concentración de glucosa en sangre en el eje Y abajo las horas en que nosotros nos alimentamos, bueno, las horas durante el día, ¿no?, destacando las horas de alimentación. Ustedes pueden observar aquí que insulina presenta sus mayores picos, es decir, se encontrará en mayor cantidad en la sangre en las horas en que justamente nosotros nos alimentamos. En cambio, glucagón presentará sus mayores picos en las horas en que no nos alimentamos. La acción entonces antagónica de estas dos hormonas permiten que nuestros niveles de glucosa permanezcan constantes, que no se eleven muy por encima ni que se vayan muy por abajo de lo que vamos a decir es nuestro rango normal, que ya hemos dicho que en un adulto equivalen a un rango de glucosa en sangre de 70 a 110 miligramos por decilitro.
¿Cómo logran mantener esta glicemia estas dos hormonas? Insulina, siendo la hormona de la saciedad, actúa entonces en ese momento de saciedad, en ese momento en que han llegado los alimentos de la dieta a nuestro cuerpo, generando varias acciones en realidad. Acciones que no solamente son o van sobre los carbohidratos, sino sobre todas nuestras moléculas energéticas, sobre lípidos y estas sobre aminoácidos. Pero destaquemos ahora lo que corresponde a los carbohidratos, que es el tema de hoy, ¿no? La insulina va a favorecer, por un lado, que las GLUT4 se expresen en la superficie de sus células específicas, como son las células adiposas y musculares, para una mayor captación, ya que estas células son bien consumidoras, ¿no?, de fuentes energéticas. Entonces, excelente que estas GLUT se expresen y así la glucosa entre. Favorece también la insulina o estimula la glicólisis, así que no solamente entra la glucosa, sino que inmediatamente va a pasar a su degradación. Y la insulina también estimula la síntesis de glucógeno. Quiere decir que el exceso de glucosa que ya no necesito para proporcionar energía se almacena en la forma de glucógeno. Como me gusta decir, almacenamos pan para mayo, como dice el dicho, ¿no? Para las épocas de las vacas flacas. Cuando no haya fuente energética por dieta, pues de ahí, de mis reservas sacaré, de mis almacenes sacaré, ¿no? De mis reservas de glucógeno sacaré. Entonces hay que llenar esas reservas, hay que llenar esos almacenes. Y eso es lo que está haciendo insulina. Solamente hablando, como les digo, respecto al metabolismo de carbohidratos, ¿no? Pero ya les dije que también tiene efecto sobre las otras moléculas energéticas. ¿Qué hace el glucagón más bien en las horas en que no nos alimentamos? Como la glicemia tiene que mantenerse constante para proporcionar energía a todos nuestros tejidos durante todo el día, y no todo el día estamos comiendo, entonces glucagón en esas horas en que no nos alimentamos, lo que va a hacer es movilizar nuestras reservas de glucógeno. Permite el rompimiento del glucógeno y así las glucosas salen hacia la sangre, sobre todo el glucógeno hepático, y llega a todos nuestros tejidos. Y por eso ven que nos mantenemos dentro de un rango durante todo el día, ¿no? Gracias a acciones contrarias de estas dos hormonas. Adrenalina y noradrenalina también tienen un efecto parecido a glucagón, pero estas tienen un efecto principalmente en determinados momentos, ¿no? Como por ejemplo frente al estrés, es que estas se suelen liberar. Los estados de estrés, porque nos preparan para la huida. Acá ustedes están viendo una visión general de la primera vía metabólica, entonces, que vamos a ver relacionada al metabolismo del glucógeno, que es la vía de rompimiento del mismo, la glucogenólisis. A grosso modo podemos observar entonces que el glucógeno va a romperse liberando unidades de glucosa 1-fosfato, que luego pasarán a glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato puede tener varios destinos diferentes, ¿no? Como hemos visto, esta glucosa 6-fosfato es intermediaria de la vía glicolítica, así que podría derivarse hacia la vía glicolítica y terminar convirtiéndose en piruvato, o puede desfosforilarse y quedarse como glucosa para que sea, dependiendo, ¿no?, de en qué tejido está sucediendo esto, pues se libere hacia la sangre. O puede seguir otros destinos, como también hemos señalado, por ejemplo, en la clase anterior, las vías de las pentosas fosfato, la glucosa 6-fosfato también era un intermediario, ¿no? También era un intermediario. En esta diapositiva se está destacando también la enzima reguladora de la vía, que es la glucógeno fosforilasa, que acá la vemos pasando de una forma inactiva a una forma activa gracias a señalización química mediada, ya sea por AMP cíclico o por calcio, que al fin y al cabo van a activar una cascada de reacciones de fosforilaciones. Recuerden que hemos mencionado que uno de los mecanismos más usuales que se dan a nivel celular para regular la actividad enzimática son los mecanismos de activación por moduladores, como por ejemplo, por modificaciones, vamos a destacar por modificaciones
covalentes, como es el caso de las fosforilaciones, ¿no? Que es algo muy común aquí. Y justamente en este tema vamos a ver muchas fosforilaciones que se dan. Desglosemos esta vía paso a paso. La primera enzima, como les dije, en actuar sobre el glucógeno para su degradación es la glucógeno fosforilasa, la cual es una fosforilasa, quiere decir que añade fosfato. Quiere decir que al arrancar las unidades de glucosa las va a poder arrancar siempre y cuando le añada fosfato, liberándolas a esas glucosas que formaban parte de la estructura del glucógeno como glucosa 1-fosfato, o sea, con fosfato a nivel del carbono 1. La glucógeno fosforilasa puede romper solamente los enlaces alfa 1,4, que por suerte son los mayoritarios, ¿no? Como hemos visto en la estructura. Entonces, una vez que actúa la glucógeno fosforilasa, me liberó una glucosa 1-fosfato, supongamos de este fragmento de glucógeno, y me queda el resto del remanente, ¿no? Que luego la misma enzima puede venir a cortar aquí y puede seguir cortando siempre y cuando sean enlaces alfa 1,4. Una vez que tenemos glucosas 1-fosfato, necesitamos que estas pasen a la forma de glucosa 6-fosfato. Esta reacción se cataliza por acción de las fosfoglucomutasas, que, como ya hemos visto en otra oportunidad, una mutasa cambia de posición grupos funcionales importantes, como es en este caso el fosfato. Lo cambia del carbono 1 al carbono 6. Porque necesitamos que el fosfato esté en esa posición para que pueda actuar la siguiente enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa, como dice su nombre, es una fosfatasa. ¿Y qué hace toda fosfatasa? Quita fosfato. Entonces le rompe el fosfato, le quita el fosfato que estaba a nivel de su carbono 6, esta glucosa 6-fosfato, dejándolo libre y dejando a la glucosa también libre. La glucosa de esta forma sí puede aprovechar los mecanismos de transporte que nosotros ya conocemos que tenemos para el paso de la glucosa, porque ya hemos dicho que la membrana de por sí no es permeable a la glucosa, sino que se vale de proteínas permeasas para poder facilitar su movimiento, ¿no es cierto? En cambio, la glucosa 6-fosfato es una molécula o es una forma de glucosa, si quieren decir así, fosfatada, que no puede atravesar la membrana, que no puede ser exportada atravesando la membrana porque es demasiado polar. Señalemos que a nivel muscular no presentamos a la glucosa 6-fosfatasa a nivel del retículo endoplasmático. Y es por eso que el catabolismo del glucógeno en el músculo solamente llegará hasta aquí, ¿no? Y como les dije, como esta glucosa así fosfatada no puede atravesar la membrana, el músculo no la puede sacar a la sangre. Lo único que puede hacer es, bueno, ¿hacia dónde derivo esa glucosa 6-fosfato? Si por algo estoy degradando glucógeno es porque me falta energía, pues hacia la vía glicolítica, ¿no? Porque ahí me va a proporcionar ATPs. En cambio, el hígado, como sí tiene la glucosa 6-fosfatasa, sí puede catabolizar totalmente el glucógeno hasta glucosa 6-fosfato, y estas glucosas sí pueden utilizar sus permeasas y así saldrán hacia la circulación para llevarlo a todos nuestros tejidos. A eso me refería entonces yo hace un momento con que el músculo no es que sea egoísta en realidad, ¿no? Que se quiera consumir su glucógeno para sí mismo, sino que no le queda de otra, porque no tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa para poder tener una acción más noble como tiene el hígado y exportarlo pues para que otros tejidos se nutran, ¿no? El hígado es tan noble, en contraste con el músculo, que su fuente primaria energética ni siquiera es la glucosa, ¿no? Son los ácidos grasos. O sea que es un centro importante almacenador de glucosas, pero no para sí, sino definitivamente para otros, ¿no? Para otros tejidos. En esta diapositiva entonces estamos destacando lo que les acabo de decir, que a nivel del hígado, lo que está el hígado, que está el músculo, sí tenemos entonces la glucosa 6-fosfatasa y por lo tanto sí podemos dejar a la glucosa libre de tal manera que pueda salir desde el hígado hacia la sangre y así llegar a diferentes tejidos. En cambio, a nivel muscular no hay la glucosa 6-fosfato, por lo tanto esta glucosa 6-fosfato
no hay la glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto esta glucosa 6-fosfato tiene que seguir otro destino, ¿no? Como es precursor de la vía glicolítica, pues que se vaya a la glicólisis, que genere piruvato. Ese piruvato puede convertirse en lactato si es que este músculo está en elevada actividad, como ya hemos visto en la clase anterior, la fermentación láctica. Y bueno, no hay problema porque finalmente igual el lactato, ya hemos dicho que por el ciclo de Cori puede irse al hígado a convertirse en nuevamente más glucosa y el hígado le devuelve glucosa al músculo y así va siendo recargado. Y como la glicólisis igual nos genera 2 ATPs, igual está dando energía a este músculo, ¿no? Aprovechamos que estamos destacando ya bastante la glucosa 6-fosfato en la imagen de abajo para recordar los varios destinos metabólicos que tiene este intermediario. Hemos visto entonces que la glucosa 6-fosfato puede utilizarse para la vía glicolítica, para la generación de piruvato, ¿no es cierto? O puede quitársele su fosfato llevando la forma de glucosa, como acabamos de ver, para exportar los tejidos, o puede utilizarse para ensamblar glucógeno, o puede irse hacia la vía de las pentosas fosfatos, ¿se acuerdan? Donde también es intermediario metabólico y sintetizarse y utilizarse para sintetizar otras moléculas como pentosas, como NAD fosfato reducido para detoxificaciones, como eritrosa 4-fosfato, que también se generaba en la vía de las pentosas fosfato y que nos permite formar aminoácidos aromáticos. Muy bien. Hasta aquí hemos visto el rompimiento del glucógeno, pero por medio del rompimiento de los enlaces alfa-1,4. Recordemos nuevamente que el glucógeno tiene enlaces alfa-1,6 minoritarios, pero hay, ¿no es cierto?, en las ramitas, donde nacen las ramitas. Y si nosotros queremos concebir que ese glucógeno se llega a romper a la totalidad, pues tenemos que identificar qué enzima es la que nos va a ayudar a poder romper esos enlaces alfa-1,6, ¿no? La enzima que rompe esas ramitas, entonces, el inicio, ¿no?, la base de esas ramitas, es la enzima denominada desramificante, cuyo otro nombre es conocido como amilo 1,6 glicosidasa. En realidad, esta enzima tiene una doble actividad. Algunos hablan de que en realidad es un complejo, ya actualmente se está considerando así por algunos científicos, que tiene actividad tanto transferasa como actividad 1,6 glicosidasa. Veamos entonces a qué me refiero. ¿Cómo actúa esta enzima desramificante? Acá tenemos un fragmento de glucógeno con su rama, ¿no? La parte lineal y acá la ramita. La primera enzima que estuve mencionando, la glucógena fosforilasa, ya hemos dicho, puede romper los enlaces alfa-1,4. Entonces, esta glucógeno fosforilasa actuará rompiendo enlaces alfa-1,4 hasta llegar aquí, a 4 unidades de un punto de ramificación, igual como ven acá abajo, ¿no? A 4 unidades de un punto de ramificación. Para que luego actúe la amilo 1,6 glicosidasa, esta desramificante que hemos dicho, en este momento con su actividad transferasa, rompiendo este enlace alfa-1,4, llevándose todo este fragmento aquí y formando para unirlo nuevamente un enlace alfa-1,4. O sea, rompe este enlace alfa-1,4 y lo va a formar aquí para empalmar el fragmento de este sector que están viendo por este lado. De tal manera que al hacer esto me deja solamente el único residuo de glucosa que tiene el enlace alfa-1,6, ¿no?, compartiéndolo con el de acá abajo. O sea, me deja expuesto el enlace alfa-1,6 para que ahora sí sea susceptible a ser escindido por la misma enzima, por la misma desramificante, pero ahora con su actividad glicosidasa alfa-1,6 va a romperlo y se libera, como ustedes ven. Entonces, como ya me queda ahora esta estructura totalmente lineal, por lo menos en este fragmento, nuevamente puede venir ¿quién? A romper estos alfa-1,4. Puede venir la glucógeno fosforilasa. Y así completamos que toda esta molécula se puede romper a su totalidad.
Esta vía de degradación del glucógeno está entonces, vamos a decir, estimulada por glucagón y las catecolaminas, tanto adrenalina como noradrenalina. Y eso es lo que estamos graficando aquí, ¿no? Vemos cómo glucagón, entre sus funciones, está a estimular la glucogenólisis, que es lo que estamos viendo ahorita, el rompimiento de glucógeno. También es una enzima que estimula la gluconeogénesis y también la lipólisis. Adrenalina, por otro lado, miren, que se libera especialmente, este no es una hormona como glucagón, ¿no? Que constantemente el páncreas, recuerda nuestro estado nutricional, la va liberando, la va reteniendo. No, adrenalina, que es la hormona que se libera frente a estados de estrés, porque nos prepara para la lucha, para la huida, ¿no? Entonces, vemos que también termina mediante AMP cíclico, la formación de AMP cíclico finalmente nos permite la activación de la glucógeno fosforilasa, que siendo la primera enzima, la enzima reguladora de la vía de degradación, pues me estaría activando toda la vía de degradación al pasar ella al estado activo, ¿no? Me activa toda la vía. Liberándome entonces glucosas, pero ya sabemos que a nivel muscular a lo mucho llegan como, bueno, se liberan como glucosa 1-fosfato y ya saben que luego pasarán a glucosa 6 y ahí se quedará, ¿no? Entonces miren acá mencionado el AMP cíclico, no dejar de tenerlo presente. Vamos con la vía de síntesis, ahora del glucógeno. Estas vías son pequeñitas si se dan cuenta. La enzima principal y la primera de la vía de síntesis de glucógeno es la glucógeno sinteasa o sintasa. La glucógeno sinteasa necesita que las glucosas, para poder ensamblarlas y unirlas y formar glucógeno, necesita que las glucosas le lleguen con un nivel energético superior, activadas. Le lleguen como UDP glucosas, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Para que actúe esta glucógeno sintasa, necesita que las unidades de glucosa que ella va a ensamblar vengan con un nivel energético superior, como UDP glucosa. En vía glicolítica vimos que la glucosa venía también en un nivel anterior, en un nivel superior energético, gracias a que se le unió fosfato, ¿no es cierto?, a su estructura directamente. En cambio aquí estamos viendo la unión de todo un nucleótido, como es el UDP, a la glucosa. Finalmente un nucleótido, y este particularmente tiene 2 fosfatos, ¿no? Entonces igual es una transferencia energética que le estamos haciendo al formar este complejo, para poder, como les digo, luego ella poder unir glucosas a un eje central de glucosas, liberando la fracción de UDP, ¿no? O sea, en la estructura ya sabemos que no va el UDP, ¿no? Solamente van las glucosas, pero tuvo que venirle así, como UDP glucosa. Entonces la sintasa liberaba el UDP posteriormente a la vez que ensamblaba glucosas a un eje preformado ya de otras glucosas. Como dice acá, ya tengo un fragmento. Pero veamos de dónde viene esta UDP glucosa antes de ver a la sintasa utilizándola. La UDP glucosa se forma en realidad a partir de la glucosa 6-fosfato. Por eso hace un ratito, en la vía anterior les decía, ¿no? Esta glucosa 6-fosfato también se puede utilizar para sintetizar glucógeno, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. La glucosa 6-fosfato, ahora por acción de la fosfoglucomutasa, pero que la vemos actuando al revés, se convierte en glucosa 1-fosfato. Ya no quiero ir de 1 a 6, sino aquí quiero ir de 6 a 1, ¿no? Para que esta glucosa 1-fosfato luego se condense, reaccione con un nucleótido de UTP, uridina trifosfato. Si tengo UTP, ahí tengo 3 fosfatos más. Esta glucosa 1-fosfato que tiene uno más, tengo en total 4, ¿es cierto? Para que sobre esto actúe la UDP glucosa pirofosforilasa, que va a reestructurar las moléculas liberando pirofosfato, como ven acá, 2 fosfatos están yendo aquí, y UDP glucosa. Ya tengo entonces a la UDP glucosa que quería como precursor activo, ¿no? Para la síntesis de glucógeno, como les dije. Entonces, en realidad, necesitamos de esos pasos previos, ¿no? Para poder tener UDP glucosa. El pirofosfato, por otro lado, va a ser roto por pirofosfatasas, que son hidrolasas, y que liberan estas reacciones, liberan energía. Así que
esta reacción es bastante beneficiosa para nosotros porque genera energía. Muy bien. Pero la glucógeno sintasa, al igual que la fosforilasa de la otra vía antagónica que acabamos de ver, solo actúa sobre los enlaces alfa-1,4 también. En este caso, sintetiza, forma enlaces alfa-1,4 para unir esas varias glucosas que hemos dicho que provienen del UDP glucosa, ¿no? Vamos a necesitar entonces aquí también, que hablamos de síntesis, ahora una enzima que se encargue de formarnos los otros enlaces raros, digamos, menos comunes, ¿no? Más que raros, menos comunes, que serían los alfa-1,6. Si la enzima que los rompía se llamaba desramificante en la otra vía, ¿cómo se llamará acá la enzima que forma las ramas? Ramificante, ¿no es cierto? Que corresponde a la amilo 1,4-1,6 transglicosilasa, que pertenece al grupo de las glicosiltransferasas. La glucogenina, por otro lado, también es una enzima glicosiltransferasa, no la misma que estoy mencionando atrás para lo que es la formación de las ramas, ¿no? Esta es otra. La glucogenina es una enzima que va a generar el primer, esa pequeña secuencia de unas pocas glucosas, entre 5 y 13, para que luego la sintasa pueda ya elongar al glucógeno, tal cual, ¿no? O sea, forme glucógeno en realidad, porque 5 a 13 todavía no podemos hablar de glucógeno ahí. El glucógeno es un polisacárido muy grande, ¿no? Pero necesita entonces la sintasa que primero ya haya un pequeño núcleo preformado de una pequeña cadena de glucosas para que la sintasa pueda agrandar la estructura. Entonces, para formar ese núcleo básico es para lo que necesitamos a la glucogenina y por eso que ustedes ven a la glucogenina en el centro de los gránulos de glucógeno. La glucogenina también es una glicosiltransferasa, pero es una glicosiltransferasa bien particular porque ella misma es su sustrato, o sea, puede actuar sobre ella misma, ¿no? Es autocatalítica, uniéndose a su estructura unidades de glucosa, también desde precursores de UDP glucosa. O sea, igual no puede coger las glucosas libres, ¿no? Sino tienen que igual venirle como UDP glucosa. Una vez que la glucogenina ya formó una pequeña cadena de glucosas unidas a su estructura, ya puede venir la sintasa y elongar, y bueno, y la otra enzima, la ramificante, a crear las ramas, ¿no? Entonces, esta glucogenina, diríamos, ejerce el paso previo para que posteriormente la glucógeno sintasa, también conocida como la enzima de Leloir, porque él la descubrió, pueda agrandar y hacer crecer la estructura de glucógeno. Acá está la glucogenina y acá las ramas de glucógeno. Muy bien, veamos la ramificación del glucógeno. En la ramificación del glucógeno dijimos también trabajamos con otra glicosiltransferasa, pero esta es la amido 1,4-1,6 glicosiltransferasa. La generación de las ramas de glucógeno se va a llevar a cabo gracias a que esta enzima tiene la capacidad de agarrar una parte lineal de glucosas dentro de la estructura del glucógeno y robársela prácticamente, ¿no? Cortar y pegarlo formando una rama, o sea, pegarlo mediante enlace alfa 1,6. O sea, puede cortar un enlace alfa-1,4 de un segmento lineal de glucógeno y luego puede ensamblarlo, pero mediante enlace alfa 1,6. Esa es su función que realiza esta enzima ramificante. Entonces, eso es lo que vemos aquí. Miren, acá teníamos una secuencia lineal de glucosas en el glucógeno y esta enzima hace el corte de este enlace alfa-1,4 y luego este fragmento, que es en blanquito, se lo lleva a otro fragmento acá menor y lo ensambla, pero formando un enlace alfa 1,6. Alfa 1,6. Entonces, como se dan cuenta, estos extremos que van quedando son extremos pues no reductores, ¿no es cierto? Porque acá el carbono 1 es el que era el enlace, el
carbono anomérico, el que pudo haber tenido poder reductor, igual que este, y esos están ocupados en enlaces glicosídicos, ¿no? Así que por eso todos estos extremos que ustedes vieron aquí, son no reductores, ¿no? Solamente en el centro de la estructura es que sí veíamos dos reductores. Se sabe que la ramificación del glucógeno nos beneficia en varios aspectos. Como les dije, bueno, la generación de glucógeno como una estructura que consolida muchas glucosas nos beneficia con lo que son los efectos osmóticos que tienen los carbohidratos dentro de nuestras células, ¿no? Haciendo, como les dije yo, que la presión osmótica al final y al cabo que generan estos polisacáridos sea menor a si nosotros hubiéramos tenido las glucosas libres, ¿no? Y dos, la ramificación del glucógeno favorece su solubilidad, por eso ahí abajo les he puesto afecta su solubilidad. Contra más ramificada la estructura, más soluble es. Así que ayuda a la interacción con el medio acuoso donde normalmente se encuentra el glucógeno en nuestro citoplasma. Importante que hemos dicho entonces, que la enzima glucógeno sintasa, la primera enzima en la vía de síntesis, actúa junto con la glucogenina, que acá la ven a la glucogenina, que ha generado un primer, ¿no? A partir del cual ya pudo venir la sintasa y elongar esto y hacerlo crecer más, ¿no? Para que luego la ramificante cree las ramas y ya tengamos a nuestro glucógeno así formadito bonito. La glucógeno sintasa se inactiva cuando es fosforilada por acción de la adrenalina y más bien se activa por acción de la insulina. Miren lo particular. La glucógeno sintasa se inactiva al fosforilarse. O sea, la primera enzima de la vía de la síntesis se inactiva si es que la fosforilamos. En cambio, la primera enzima de la vía antagónica de la vía de síntesis, la fosforilasa, cuando se fosforila, se activa. Eso hace que cuando viene la señal química de fosforilar, supongamos por acción, como dice aquí, de la adrenalina, a lo que la adrenalina genera fosforilaciones por activación de proteínquinasas, ¿no es cierto? Cuando esta fosforilación alcance a la glucógeno fosforilasa, la va a activar, activándome la vía de degradación de glucógeno, a la misma vez que cuando esta fosforilación alcanza la glucógeno sintasa, me la inactiva, inactivando a la vía de síntesis. Esto es ideal, ¿no? Porque si yo quiero, mi cuerpo necesita glucosas, o sea, necesito romper al glucógeno, no sería favorable que a lo que se está rompiendo el glucógeno se vuelvan a reensamblar, o sea, que ambas vías antagónicas estén activas, ¿no? Que la vía de degradación del glucógeno esté activa y que la vía de síntesis. No obtendría producto neto, ¿no es cierto? Porque ni bien se están liberando las glucositas, se están volviendo a unir, ¿no es cierto? Entonces, miren qué inteligentemente trabaja nuestro cuerpo, ¿no? Que una misma señal química que se está liberando aquí me está activando una vía, pero inactivando la vía antagónica. Y más bien, por insulina sí se puede activar a la vía de síntesis de glucógeno mediante la activación de la primera enzima, que es la enzima reguladora de esta vía, la glucógeno sintasa. Como les dije al inicio, la insulina permite mayor captación de glucosa desde la membrana celular. 2, utilización de la glucosa. Y 3, guardar pan para mayo, les dije, ¿no? Formar glucógeno. ¿Mediante qué? La activación de la primera enzima reguladora de esa vía de formación de glucógeno, la glucógeno sintasa. Maravilloso cómo trabaja nuestro cuerpo. Veamos en una imagen la acción de glucagón en el hígado. Dijimos, glucagón favorece la degradación del glucógeno, ¿no es cierto? Muy bien, veamos cómo. Ya nosotros hemos hecho en clase, ¿se acuerdan? En el curso de biología, lo que es en el tema de comunicación celular, hemos repasado cómo son los diferentes tipos de receptores que tenemos para hormonas y otros mensajeros químicos en nuestras células y habíamos visto justamente este caso, pero como allí todavía no habíamos hablado del metabolismo del glucógeno, seguramente por ahí que a ustedes se les pasó
esto que vamos a nuevamente detallar. El efecto del glucagón estimulando la vía de degradación de glucógeno. Cuando llega glucagón es una hormona que posee un receptor de superficie. Los receptores de superficie en esa clase los habíamos clasificado en 3 tipos, ¿se acuerdan? Uno de ellos era los que tenían acoplados a proteínas G, y este es el caso. Vemos que el glucagón se une a su receptor que está acoplado a una proteína G. La unión del mensajero químico genera un cambio conformacional, como decíamos en ese entonces, en el receptor, lo cual va a activar a la proteína G, la cual a su vez activa a una enzima amplificadora. ¿Se acuerdan que hemos visto todo eso? Que en este caso específicamente es la adenilciclasa, la cual se encarga de sintetizar AMP cíclico desde ATP, como están viendo aquí. Ese AMP cíclico es un segundo mensajero, porque el primero sería glucagón aquí que se quedó afuera, y AMP cíclico será el que cumpla las acciones que hubiera querido cumplir glucagón si hubiera logrado entrar, ¿no? Se ha valido de la generación de este segundo mensajero para que él cumpla sus acciones. Entonces, ¿qué hace AMP cíclico? Activaba a una proteína quinasa tipo A. ¿Se acuerdan que tenían 4 dominios, 2 reguladores y 2 catalíticos? Los reguladores son los que poseen los sitios para que se unan moléculas de AMP cíclico, activando la proteína quinasa A, que libera sus unidades propiamente catalíticas, y siendo una proteína quinasa, toda proteína quinasa transfiere fosfato a proteínas, ¿no? A diversos tipos de proteínas. En este caso, hablando del metabolismo del glucógeno, nos interesa destacar que esta proteína quinasa va a activar a la quinasa de la fosforilasa, es decir, a una quinasa que se encarga de activar a la glucógeno fosforilasa. La quinasa de la fosforilasa es una enzima que tiene 4 tipos de dominios: alfa, beta, gamma y delta. Los dominios alfa y beta son los que son susceptibles de unir fosfato llevándolo al estado activo. Tiene también otro dominio, el dominio delta, que es un dominio para unir calcio, que también podría ser una señal química que lo lleve al estado activo, como ven aquí, ¿no? Bueno, pero en este caso, viendo desde el glucagón, vemos que genera la fosforilación al activar a esta quinasa de la fosforilasa, la cual va a fosforilarla a la fosforilasa, llevándola de un estado desfosforilado inactivo a un estado fosforilado ya activo. Entonces, esta quinasa de la fosforilasa se va a encargar de transferirle fosfato como quinasa. ¿A quién? A la fosforilasa. ¿A qué fosforilasa? A la glucógeno fosforilasa, como ustedes podrían ver aquí, ¿no? Miren, la glucógeno fosforilasa entonces pasa de inactiva a activa y me genera el rompimiento, como ya vimos la primera reacción, ¿no? De la vía de degradación, el rompimiento de glucógeno a glucosa 1-fosfato, luego actúa la mutasa, luego la glucosa 6-fosfatasa y ya tengo glucosa libre de fosfato, ¿no? Y aquí estamos viendo la acción de la adrenalina en hepatocitos. La gráfica anterior, que estaba, diríamos, incompleta, porque no vimos esta parte final, pero sí sabemos que esto continuaba, era el efecto del glucagón sobre los hepatocitos, y ahora estamos viendo la acción de la adrenalina sobre los hepatocitos, que es similar, ¿no? Porque como vemos aquí también, la adrenalina se une a un receptor de membrana, de superficie de membrana, que activa a la adenilciclasa, lógicamente primero una proteína G, acá ya está abreviado, ¿no? De ahí a una adenilciclasa que genera MP cíclico, el MP cíclico activa una proteína quinasa A, la proteína quinasa activa la quinasa de la fosforilasa, la quinasa de la fosforilasa activa la fosforilasa propiamente dicho, la glucógeno fosforilasa, y me detona toda la activación de la vía de degradación. Entonces, adrenalina, al igual que noradrenalina y glucagón, tienen un efecto similar sobre lo que es el metabolismo del glucógeno, ¿no? Estimulan su degradación. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia importante está en que el glucagón solo actúa a nivel de glucógeno hepático, o sea, solamente va a poder tener ese efecto sobre el hígado, mientras que adrenalina sí sobre las dos fuentes de glucógeno, sí sobre músculo y también sobre el hígado. En cambio, glucagón solamente actúa sobre el
hígado, estimulando la vía de degradación, como hemos visto, mediante la unión a su receptor acoplada a proteína G, que a su vez libera el AMP cíclico, activa la proteína quinasa A y me termina activando la degradación del glucógeno, ¿no? Mediante la activación de su primera enzima, la glucógeno fosforilasa. Entonces, podríamos decir que adrenalina y glucagón estimulan la activación de la vía de degradación de glucógeno, la glucogenólisis, estimulada esta flechita para arriba, ¿mediante qué? Mediante el segundo mensajero AMP cíclico, ¿no es cierto? Porque se acuerdan que cuando hablamos de segundos mensajeros estamos destacando moléculas que tienen el rol principal, ya que el primer mensajero, que sería la hormona en sí, se queda fuera unida al receptor, ¿no? Y quien genera los cambios internos metabólicos es en realidad el segundo mensajero que genera una cascada de eventos, como ustedes están viendo allí, ¿no? Entonces, no olvidarnos de este AMP cíclico. Muy bien. Algo que también tenemos que señalar. Como vieron en 2 diapositivas atrás, no solamente podemos estimular la degradación del glucógeno por fosforilaciones que me van a activar a la quinasa de la fosforilasa, sino también les mostré cómo esta quinasa de la fosforilasa tenía también un dominio, el delta, donde podía unirse calcio y también ese calcio podía llevarla al estado activo, ¿no? Es decir, estábamos viendo otro mecanismo mediante el cual se puede terminar activando la vía de degradación de glucógeno, pero con una señal diferente, calcio, ¿no es cierto? Durante la contracción muscular, nosotros sabemos que el calcio tiene un rol importante en ese proceso de generar la contracción muscular, de permitir, ¿no?, la contracción muscular. Pero ese mismo calcio va a tener también un rol importante en lo que va a ser la activación de la degradación de glucógeno durante la actividad muscular, ¿no? Tiene doble papel, entonces, por un lado permitiéndome la contracción en sí y por otro lado permitiendo darle a ese proceso la energía necesaria para que se pueda seguir realizando, ¿no? Mediante la activación de la vía de degradación de glucógeno, que finalmente su fin es proporcionar energía desde el rompimiento de esas glucosas, ¿no? Entonces, recordemos que cuando se da la transmisión del impulso nervioso para permitir que se active la contracción muscular, es decir, las neuronas liberan acetilcolina, ¿no? A nivel de la placa motora, esta acetilcolina va a generar la despolarización de la membrana a nivel de las células musculares, ¿no? Pero no solamente a nivel de la membrana plasmática, sino también a nivel de membranas citoplasmáticas, como va a ser a nivel de las membranas que constituyen el retículo sarcoplasmático propio de la célula muscular de los miocitos. Recordemos que el retículo sarcoplasmático es finalmente el retículo endoplasmático especializado en estas células musculares, ¿no es cierto? Que por lo mismo es un centro almacenador de calcio. Eso ya lo sabemos desde nuestro curso anterior, que hemos venido destacando que la mitocondria y el retículo eran centros almacenadores de calcio, ¿no es cierto? Entonces, cuando se da la despolarización, gracias al efecto inicial de la acetilcolina, que despolariza las membranas, desde nuestras reservas de retículo sarcoplásmico muscular se va a liberar calcio. Se va a liberar calcio. Este calcio se va a unir a la calmodulina, es decir, a la fracción delta, que forma parte de la quinasa de la fosforilasa, que también la llaman así calmodulina, esa fracción beta la llaman calmodulina, como ustedes ya vieron, activándola cuando se une ese calcio, ¿no? Para los que no vieron, vuelvo a retroceder. Aquí, ¿no? Ese calcio va a poder unirse, como ven aquí, que ya se unió a la unidad delta, activando la quinasa de la fosforilasa. Entonces, una vez que esta quinasa de la fosforilasa, como ya hemos dicho, está activa,
ya puede fosforilar a la glucógeno fosforilasa, que como hemos dicho, por fosforilación se activa, a diferencia de la sintasa, y por lo tanto me estaría activando toda su vía, pues, ¿no? Que sería la vía de degradación. Entonces, miren qué inteligentemente, porque no hay otra forma de decir, trabaja nuestro cuerpo, ¿no? A la vez, este mensajero que está ayudándome para la contracción también me está generando una respuesta de proporcionarle, al fin y al cabo, energía para esa actividad. Muy bien, y ahora vayámonos al polo opuesto, ¿no? A la acción intracelular más bien de la insulina, que hemos dicho que la insulina me favorece más bien la vía de síntesis de glucógeno. Dejemos lo que es degradación y vamos con la vía de síntesis. Como ustedes recordarán, la insulina es una hormona que tiene un receptor tipo diferente a lo que acabamos de recordar para el caso de glucagón y adrenalina. Es un receptor tipo tirosinquinasa. Es un receptor que también está en la superficie, pero que no se acopla a proteína G, ¿no es cierto? Sino que más bien tiene actividad enzimática intrínseca, actividad tirosinquinasa. Entonces tiene dominios que miran hacia el lado exterior, como ven, de la célula donde se encuentra este receptor, y tiene dominios internos, ¿no? Ambos dominios se unen por puentes disulfuro, que son muy importantes aquí. Entonces, cuando llega la insulina y se une a su receptor, se genera un cambio conformacional tal que se activa el dominio catalítico interno, el dominio tirosinquinasa que tiene este receptor, que siendo pues de actividad tirosinquinasa, se entiende que va a quinasa transferir fosfato a cualquier molécula que tenga residuos de tirosina. Por eso es tirosinquinasa. Como el mismo receptor tiene dominios de tirosina, el mismo receptor se autofosforila, estimulando a su vez una respuesta más intensa que va a terminar generando, o sea, fosforilando, como les dije, una serie de otras proteínas, una cascada de fosforilaciones que terminan permitiéndonos la expresión de las GLUT, entre ellas la GLUT4, si es que hablamos a nivel de células musculares y adiposas, permitiendo que los genes que codifiquen se expresen, y estas que estaban de forma más masiva y que estaban en el citoplasma, dentro de vesículas, estas vesículas migren, se fusionen con la membrana plasmática, llevando a la GLUT a la superficie, actuando como ya sabemos, las GLUT como puertas de entrada para la glucosa, que ahora está representada la glucosa así. Esta es la hormona insulina y este es el mensajero químico y este es el ligando, ¿no? digamos, de la permeasa. O sea, la molécula que queremos internalizar, que sería la glucosa. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, por un lado, me permite una mayor captación de glucosa, la insulina, por la expresión de transportadores para glucosa, que van a ser puertas de entrada para la glucosa en este estado de alimentación, de saciedad, donde la insulina va a presentar sus picos más altos. Y por otro lado, como les dije, me va a generar una serie de fosforilaciones también. Miren cómo acá el mecanismo es el mismo, ¿no? Por fosforilaciones, pero que en este caso me van a inactivar a una enzima que de manera activa me fosforilaría la glucógeno sintasa. Entonces la va a mantener inactiva más bien, ¿no? Porque ya sabemos que si más bien la sintasa se lograra fosforilar, se inactivaría la vía que estamos diciendo que la insulina estimula, que es la de síntesis. Hay que mantenerla no fosforilada, ¿no es cierto? Hemos dicho a esa glucógeno sintasa, no fosforilada para que sí esté activa. Entonces, como les digo, la cascada de fosforilaciones aquí termina haciendo que un regulador de este último proceso de fosforilación de la glucógeno sintasa esté inhibido para que esta no se fosforile y así esté activada, ya que su activación es antagónica a la de la glucógeno fosforilasa. En esta diapositiva recordamos entonces los varios papeles que va a tener la insulina. La insulina tiene efectos sobre el páncreas, tiene efectos sobre el músculo, tiene efectos sobre las células adiposas,
como ya hemos dicho, tiene un efecto no solamente sobre el metabolismo de carbohidratos, sino sobre, las grasas y los aminoácidos. En el caso de las grasas, la insulina va a estimular la síntesis de triglicéridos e inhibir el rompimiento y movilización de triglicéridos. Es decir, también nos ayuda a guardar de alguna manera allí en el tejido graso, ¿no? Otra fuente de energía. Y con respecto a las proteínas, la insulina nos ayuda a sintetizar proteínas. Estimula el anabolismo de proteínas. Y también, como ya hemos dicho, un efecto sobre el hígado con respecto a movilización de nuestras reservas de glucógeno. Es muy completa la insulina. Podríamos decir, actúa sobre todo el metabolismo energético. Las glucogenosis se conocen como glucogenosis a aquellas patologías que son alteraciones en el metabolismo o son consecuencia de alteraciones en el metabolismo del glucógeno o en la salida o entrada del glucógeno a las células. Es decir, no solamente pueden ocasionarse por deficiencias de las enzimas del metabolismo del glucógeno, sino también de los transportadores, ¿no?, de metabolitos que participan en el metabolismo del glucógeno. Se han identificado cerca de 18 tipos ya de glucogenosis, patologías relacionadas como le digo, al glucógeno, contando todos los subtipos que hay dentro de cada tipo de glucogenosis, como por ejemplo acá ven 1A, 1B, ¿no? Está dividido en 2 y hasta en 3 en realidad, porque hay 1C también. Pero yo aquí les presento las más comunes, aunque de por sí las glucogenosis no son patologías de aparición frecuente en términos general, ¿no? Pero vamos a decir, dentro de los 18 subtipos, estas son una de las más abundantes. Tenemos la glucogenosis tipo 1A, que es más conocida como la enfermedad de von Wierch, que su deficiencia enzimática corresponde a la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, que como ya hemos dicho es la que permite quitarle el fosfato. Toda fosfatasa quita fosfato, ¿ya? Quita fosfato específicamente a la glucosa 6-fosfato, dejándole ya como glucosa libre, ¿no? Pero aquí hay deficiencia de esta enzima, no vamos a poder llegar a hacer eso. Entonces, órganos afectados, los órganos donde justamente esta enzima debía estar presente, que es en hígado y también a nivel de los riñones. Esta patología cursa con hepatomegalia, agrandamiento del hígado, cursa con hipoglicemia, disminución de los niveles de glucosa en sangre, y cursa con acidosis láctica también. Tenemos la tipo 1B, que es por alteración de la glucosa 6-fosfatasa translocasa, es decir, una translocasa para permitir movilizar glucosa 6-fosfato, y que va a afectarnos entonces el órgano específicamente que normalmente dependía de la actividad de esta enzima, ¿no? O los órganos y tejidos como son el hígado, los riñones, y también se afectan los leucocitos, para ser más precisa, los neutrófilos. Disminuye el número de neutrófilos. Esto conlleva que dentro de las manifestaciones que son muy comunes con las que he mencionado para la tipo 1A, la de von Wierch, se le sume a esta glucogenosis infecciones recurrentes por la disminución de los leucocitos. Tenemos después la glucogenosis tipo 3, que es conocida como la enfermedad de Cori o de Forbes, cuya deficiencia enzimática es la de la enzima desramificante, esta es la que está ausente o menos expresada, de tal manera que no se puede desramificar al glucógeno y por lo tanto el hígado, las localizaciones principales que los acumulan, como son hígado y músculo, van a ser los tejidos más afectados. Aquí vamos a ver la aparición también de miopatías, alteraciones a nivel muscular, debilidad progresiva a nivel muscular, hipotonía. Luego tenemos la tipo 4, que es la enfermedad de Anderson, donde la enzima afectada es la enzima más bien ramificante. Y aquí
el órgano principalmente afectado es el hígado. Aquí va a haber también hepatomegalia y también va a haber esplenomegalia, agrandamiento del vaso. Muy bien. Y con eso hemos terminado la clase de hoy. Detener presentación, detenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Qué les ha parecido el tema que hemos tratado el día de hoy? Es bien interesante hablar sobre el glucógeno, ¿no? Porque como ustedes han visto, el glucógeno es nuestra reserva de energía del día a día. En las horas en que ustedes no se alimentan, ahí están trabajando todas estas hormonas, estos mensajeros químicos que hemos mencionado y se está movilizando nuestro glucógeno. Así que es algo del cotidiano vivir, cómo no nos va a parecer sumamente interesante, ¿no? Me quedó pendiente el tema de gluconeogénesis, que también lo quería dictar hoy, pero ya pues el tiempo en realidad no me ha alcanzado para ninguno de los dos grupos, así que ya la próxima sesión empezamos con ese tema. Hoy día en la tardecita, como les comenté, yo voy a empezar a vaciar notas a las 3. Como ya están en mi registro, y mis registros están por apellidos, va a ser más rápido el pasado al sistema. Así que para la tarde ya las tienen, para las 4 de la tarde más seguro ya las tienen en su intranet, para que las puedan visualizar. ¿Alguna duda, alguna acotación, algún comentario? Sí, Sebastián.